Hola a todos los amantes del ajedrez, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el análisis de una de las partidas jugadas entre José Raúl Capablanca y Emanuel Lasker en el Campeonato Mundial de 1921. Espero la disfruten. Bueno, en la partida se jugó un peón dama, D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6, alfil G5, caballo B a D7, caballo C3, alfil E7, E3, enroque corto. Todas jugadas muy naturales de este esquema de peón dama. Las blancas continuaron torre C1 y las negras decidieron jugar B6. Aquí hay otras dos posibilidades, C6 para ayudar a sostener D5 y le da la posibilidad a la dama negra de salir por la diagonal de 8 a 5. O la jugada 6, que personalmente me parece muy interesante y la he usado en muchas de mis partidas. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, después de alfil D3, tomar en C4, alfil por C4 y jugar B5. Después de un alfil D3, después de alfil B7, las negras tienen buen desarrollo, ya van a contragolpear el centro con C5. Después su dama puede ir a B6, traen sus torres a las columnas centrales y salen de la apertura con muy buena posición. Pues entonces después de torre C1 las negras jugaron B6 y las blancas tomaron en D5. Y las negras están obligadas a retomar con peón. ¿Por qué están obligadas a tomar de peón? Porque si después de peón por capturan caballo por, las blancas pueden jugar caballo por D5. Entonces, si alfil por G5, las blancas simplemente toman el peón de C7 sin ningún inconveniente y continúan normalmente su desarrollo. Y si después de caballo por D5, alfil por E7, dama por alfil y torre por C7. Y si las negras cantan dama B4 jaque, las blancas simplemente tapan el jaque con dama D2 y defienden el peón de B2 al mismo tiempo. Entonces por eso, después de peón por D5, las negras tienen que tomar de peón. Y las blancas juegan dama 4, una jugada muy interesante donde quiere desarrollar el alfil A6 en algunas variantes y aprovechar las debilidades que quedaron en el flanco de dama negro, que son las casillas A6 y C6, y aprovechando que su torre ya está en la columna C. Después de dama 4, las negras jugaron C5, una jugada interesante o entrega peón. Pero las negras no querían quedar en una posición pasiva. ¿Por qué? Digamos que continuaba alfil B7. Aquí las blancas, como dije anteriormente, jugarían alfil A6 y las negras estarían obligadas a tomar alfil por A6. ¿Por qué? Digamos que lo quieren sostener con dama C8. Después de alfil por alfil, dama por alfil, las blancas jugarían la dinámica caballo E5. Y las negras estarían obligadas a jugar caballo B8. ¿Por qué? Porque si caballo por E5, después de peón por caballo, cualquier retirada del caballo negro daría la pérdida del alfil de E7 de las negras. Y si después de caballo E5, las negras quieren sostener el caballo de 7, digamos con torre F a D8, después de caballo por D7 igualmente perderían pieza. Si caballo por alfil y si torre por D7, alfil por F6, igualmente estarían perdiendo pieza porque la torre quedaría indefensa. Por eso después de caballo E5 la única jugada sería caballo B8. Entonces por todo eso, después de alfil A6,
dama C8 no sería posible. Entonces las negras estarían obligadas a jugar alfil por alfil, dama por alfil, y las blancas, después de un enroque corto, tienen cierta presión en el flanco de dama. Entonces, por todo esto, las negras deciden jugar C5. Como dije anteriormente, entregan un peón, pero pueden tener un juego un poco más dinámico. Bueno, las blancas jugaron dama C6, donde atan la torre de A8 y el peón de D5. Las negras responden torre B8 para defender la torre y las blancas capturan el peón de D5 y tienen peón de más. Aquí las negras jugaron alfil B7. Pero otra posibilidad podría haber sido caballo por D5, dama por D5 y alfil B7 en esa posición. Aquí las blancas podrían tomar alfil por alfil, dama por alfil, y cuando las blancas retiren su dama a C4 para ayudar a sostener el peón de D4, las negras pueden capturar en F3, peón por alfil y torre F a D8, manteniendo la tensión central y trayendo la torre a una columna que se puede abrir. Aquí las blancas, más allá de la estructura de peones y de su rey en el centro, no tienen dificultades, pero el peón de más en estos momentos no es una ventaja clara. Pero después de caballo por D5, las negras jugaron fue alfil B7. Las blancas continúan caballo por alfil jaque, dama por alfil y las blancas retiran su dama a A4. Por si las negras capturan el caballo de F3 y las negras retoman en D4, las blancas pueden capturar con dama. Aquí las negras jugaron torre B a C8, donde tienen la amenaza de peón por peón, ya que la torre de C1 de las blancas está desprotegida. Y quieren apoderarse de la columna C. Pero tenían otra posibilidad que es muy interesante. Podrían haber jugado alfil por caballo, peón por alfil y peón por. Después de peón por, las blancas retoman con dama, como dije anteriormente, y las negras pueden haber jugado caballo E5, intentando molestar las debilidades de las blancas y jugando lo más dinámico posible, maniobrando con sus caballos. Las blancas pueden desarrollar el alfil A2 sosteniendo el peón de F3 y las negras desarrollarían su torre a D8. Después de un posible dama F4, donde están amenazando en algunas variantes alfil por F6 y dañar la estructura de peones negra, aquí las negras pueden jugar torre D6, donde ayudan a sostener el caballo de F6 y también da la posibilidad de doblar torres en la columna D. Y aquí las blancas no están muy cómodos en su posición, más allá de la pareja de alfiles y del peón de más, porque la posición de su rey, más allá de que las negras no tienen un ataque en concreto, su rey en un futuro sí puede empezar a tener problemas. Y si digamos en estos momentos se enroca, las negras podrían jugar torre de 2. Permitiría a las blancas dañarle la estructura en el flanco de rey, pero recuperarían el peón ya que están atacando el alfil de E2 y el peón de B2.
y tienen una torre en séptima y están un poco más activos. Entonces esta variante era un poco más interesante. Pero después de dama A4, las negras jugaron torre B a C8. Aquí Capablanca jugó la interesante dama 3. Es una muy buena maniobra, ya que momentáneamente clava el peón de C5 y en combinación con las jugadas siguientes aliviana la presión que tenían las negras sobre D4 y por la columna E. Aquí las negras jugaron dama E6 para esclavar el peón de C5 y Capa juega alfil por caballo. Hace esta jugada ya que las negras están obligadas a tomar con dama, porque si toman con caballo, las blancas podrían tomar en C5 sin ningún problema. Y no es para quedarse con otro peón de más, sino ya para quitar toda la tensión central que tenían momentáneamente. Entonces por eso después de alfil por F6, las negras retoman con dama. Y Capa juega la fortísima alfil A6. Desarrollando el alfil, dando el paso al enroque, y ya las blancas no tienen ningún inconveniente. Aquí Lasker tomó una decisión muy interesante, que fue entregar la calidad con alfil por F3. Tenía otras posibilidades, peón por peón. Las blancas podrían haber jugado torre por torre, torre por torre y enroque corto. Y las blancas están quedando muy bien. Si alfil por alfil, dama por alfil, y después de que las negras quiten la torre, las blancas retomarían el peón de D4 con caballo y sería un peón de más limpio. Entonces por eso Lasker decidió jugar alfil por F3, entregando la calidad, pero entrando en una posición muy interesante en la que va a intentar complicar la posición de Capablanca. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Es un campeonato mundial y la psicología es fundamental. Y con las jugadas que cada jugador hace, le está mandando un mensaje al contrincante. Entonces Lasker con eso le está mandando el mensaje que prefiere entrar en posiciones complicadas a jugar posiciones más sólidas pero muy pasivas. Entonces esta jugada por eso es muy interesante. Entonces aquí las blancas aceptan la calidad, alfil por torre, torre por alfil, peón por alfil, dama por peón, torre G1. Y aquí las negras continuaron con torre 8. Una jugada muy fuerte, ya que mantiene la presión central que hay contra el rey blanco y guarda un recurso táctico, ya que si las blancas juegan dama por A7, las negras tendrían torre por E3 y si peón por torre, dama por peón, y las negras tendrían tablas por jaque perpetuo. Entonces por eso torre 8 es una jugada muy interesante. Obviamente Capablanca vio esto y decidió jugar dama de 3 para centralizar un poco su dama y ayudar a sostener la posición blanca. Las negras juegan G6 para hacerle un huequito a su rey, por si en algún momento se llega a abrir la columna C, no vaya a haber problemas en la octava fila.
las blancas jugaron rey F1. Este rey F1 es con la idea de jugar torre G2 y llevar su rey hasta G1 ya para no tener problemas. Aquí Lasker jugó la fortísima torre 4. Lleva varias jugadas consecutivas muy fuertes y está creando mucho contrajuego. Ahora tiene la amenaza peón por peón. Aquí Capablanca se sabe defender y juega dama D1 ofreciendo el cambio de damas. Obviamente Lasker lo rechaza y juega dama H3 jaque, torre G2 y las negras juegan caballo F6 con la amenaza torre G4. Entonces las blancas juegan rey G1 desclavando la torre y las negras tomaron peón por peón. Aquí torre G4 no sirve ya que después de torre G3, torre por torre, peón H por torre y después de caballo G4 las blancas tienen la tranquila dama F3 y las negras ya no tienen ninguna amenaza contundente contra el rey negro. Entonces por eso torre G4 no sirve. Entonces después de rey G1 las negras decidieron tomar peón por peón. Y Capablanca, demostrando su gran capacidad para entender las posiciones, jugó torre C4. Una jugada defensiva muy interesante ya que logra cambiar la torre de las negras. Las negras jugaron peón por peón. Obviamente aquí si las negras no cambian la torre, les tocaría retroceder y ya las blancas tomarían torre por D4 y ya la posición blanca mejoraría muchísimo. Entonces las negras decidieron tomar peón por peón, quedando ya con caballo y peón contra torre. Las blancas toman torre por torre y las negras retoman caballo por torre. En esa posición no hubiera servido peón por peón, ya que después de torre por caballo por torre, las blancas simplemente cantan jaque en D8, rey G7 única y después de dama D4 jaque, las negras perderían el caballo. Entonces no pueden tomar en F2. Entonces después de torre por E4, caballo por E4, las blancas jugaron dama D8 jaque, rey G7, dama D4 jaque, caballo F6 y peón por peón para abrir la columna F y seguir presionando al caballo F6. Lasker jugó dama 6, centralizando su dama y ayudando a sostener el caballo F6, ya que el ataque negro ya sin la torre ya no existe. Aquí Capablanca jugó torre F2 para seguir presionando el caballo F6 y Lasker juega G5 con la idea de jugar rey G6 y desclavar el caballo. Aquí las blancas continuaron H4 intentando abrir la posición de las negras y Lasker tomó peón por peón. Una jugada que se puede considerar un error ya que abre más líneas para que las blancas ataquen a su rey. Aunque en el momento no es fácil de explotar. Hubiera sido más natural rey G6. Y si peón por peón, caballo E4. Y después retomar en G5 con el caballo. Pero después de H4, jugaron peón por peón, dama por H4, caballo G4, dama G5 jaque, rey F8. Y aquí Capablanca jugó torre F5. Aquí las negras, después de torre F5, jugaron H5. Y Capablanca jugó E3. Y aquí le da la posibilidad a Lasker de activar un poco su dama. Jugó dama D6. Intentando
dar algunos jaques para incomodar al rey blanco. Capablanca juega dama F4, tapando la diagonal H2 B8 y amenazando torre por F7. Lasker juega dama D1, Capablanca tapa con dama y Lasker le toca devolver la dama D7 para defender F7. Hay que tener en cuenta que si dama por dama jaque, torre por y caballo por E3, en este final, aunque las negras tengan dos peones de más, la torre es mucho más fuerte que el caballo. Por ejemplo, aquí las blancas podrían continuar con un torre 1 y después de que las negras retiren su caballo, aquí las negras quedarían con el rey encerrado en el flanco de rey y ya el rey blanco se activaría. Por eso después de dama F1, las negras jugaron fue dama D7. Y las blancas ya pueden tomar con tranquilidad el peón de H5. Torre por H5. Aquí las negras jugaron caballo por E3. Las blancas juegan dama F3. Controlando el jaque en D1 de la dama negra y amenazando el caballo. Aquí Lasker hace una interesantísima jugada de ataque y defensa, ya que en algunas variantes está amenazando algún destapado y momentáneamente está controlando el jaque en H8 de la torre blanca. Capablanca jugó dama 8 jaque. Lasker jugó rey E7. Capablanca jugó dama B7 jaque. Y Lasker cometió el terrible error de jugar rey F8. Y ese error le costó la partida. ¿Por qué? Porque después de dama B8, las negras pierden el caballo. Obviamente, si el rey juega G7, después de dama H8 jaque, sería mate. Y si rey E7, después de dama E5, dama por, torre por, movería al rey y perderían el caballo. Después de dama B7 jaque, Lasker puede haber jugado rey E6 y las blancas momentáneamente no tienen un plan ganador. Les tocaría dar muchas vueltas o esperar a que las negras cometan un error. Porque no se pueden olvidar que el rey blanco también está muy expuesto. Entonces se tienen que hacer jugadas muy precisas. Esta partida fue muy importante ya que era la quinta del match. Las cuatro primeras habían terminado en tablas. Y entonces esta partida empezó a decidir la victoria de Capablanca. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido bastante. Si es así, dale me gusta para que este video llegue a muchas más personas. Hasta la próxima, amantes del ajedrez.